Buenos días y bienvenidos a la primera de las dos jornadas que realizaremos a lo largo de este mes de febrero, dedicadas a explicar nuevas soluciones constructivas adaptadas al CTE. Mi nombre es Martín Pérez García, soy ingeniero civil y miembro del equipo de desarrollo de CIP Ingenieros. En esta primera jornada abarcaremos distintas soluciones en términos de impermeabilización y aislamiento, contando para ello con la suerte de tener hoy entre nosotros a dos grandes fabricantes del sector, como son Revestec y Grupo Valero. De tal forma que vamos a estructurar la jornada en tres ponencias. En primer lugar, Juan Manuel Rey, por parte de Revestec, nos explicará distintos sistemas constructivos a modo de impermeabilización, desodorización y compensación de la presión de vapor aplicados tanto en balcones como en terrazas. A continuación, Pablo Palma, por parte de Grupo Valero, nos mostrará sus herramientas y soluciones constructivas para la mejora de la eficiencia energética. Finalmente, yo mismo, por parte de CIP Ingenieros, lo que voy a realizar es un ejemplo práctico de cómo obtener un certificado de eficiencia energética de un edificio existente, apoyándome para ello en un software de nuestra suite, como es el estudio de realización energética de edificios. Sin mayor dilación, voy a dar paso ya al primer ponente. Hola Pablo, buenos días. Hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha Disculpa el bien? haber tenido que invertir el orden. Sí. No pasa nada. Sí, se te escucha correctamente. Vale, pues si quieres empezamos con nuestra parte de nuestra ponencia. Perfecto, te dejo aquí. Vale. Muy bien, gracias. Bueno, mi nombre es Pablo Palma, soy responsable de eficiencia energética de Valero y nosotros vamos a participar con la ponencia cuyo título veis en pantalla, que es Herramientas y soluciones constructivas Valero para la mejora de la eficiencia energética de los edificios. En una primera parte haremos un pequeño extracto de las exigencias normativas actuales y futuras, sobre todo con la nueva revisión del Código Técnico que se va a efectuar en los próximos meses. Veremos un pequeño caso práctico de la influencia de aislar los puentes térmicos en una vivienda, unifamiliar en este caso. Y en la segunda parte hablaremos un poco de las soluciones constructivas y de las herramientas para la mejora de la eficiencia energética de los edificios que venimos desarrollando durante estos últimos meses. Bien, en primer lugar, bueno, comentamos que el tema de la eficiencia energética durante los últimos años ha ido tomando cada vez más relevancia en la edificación. Esto es así porque hasta la aparición del Código Técnico, pues prácticamente, como la exigencia no era prácticamente exigible el tema del aislamiento, pues no se tenía muy en cuenta a la hora de proyectar los proyectos de edificación. ¿Qué pasa ahora? O sobre todo, ¿cuál es la tendencia futura que es más importante? Pues que cada vez van a haber mayores exigencias en ahorro energético. Esto es así porque España, entre otros países, se ha comprometido con unos compromisos de ahorro energético y sobre todo de reducción de emisiones para el 2020. Y esto se transpone con una serie de directivas y de normativa estatal que hace que, bueno, al final este sea un punto muy importante a día de hoy que hay que tener en cuenta para poder cumplir todas las exigencias normativas. En este caso, tenemos que ver que en el 2018 tenemos una revisión del Código Técnico del DBHE. Se revisó en el 2013, es cada 5 años, por tanto este año toca revisión. Y dentro de esta revisión podemos destacar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la aparición del concepto de edificio de consumo casi nulo, que ahora comentaremos por encima, y también la inclusión del concepto de climatancia global térmica K. Aquí comentar un poquito que, aunque esto es muy reciente, ya viene de hace muchos años. Fijaros, tenemos varios tratados internacionales como Kioto, como París, donde ya se establecen unas bases para cumplir en un futuro. Bueno, esto se transponen directivas, como vemos aquí, que cada país tiene que integrar en su propia normativa. Lo más importante, en este caso, de la nueva aparición, de la nueva revisión del Código Técnico, como vemos ahí, a partir del 31 de diciembre del 2018, según la disposición adicional que veis ahí del Real Decreto 235/2013, a partir del 31 de diciembre de este mismo año, todos los edificios que estén ocupados y sean de titularidad pública serán considerados edificios de consumo de energía casi nulo.
y a partir del 2020, del 31 de diciembre, todos los edificios nuevos, tanto de públicos como privados. ¿Qué parámetros tendrán que cumplir estos edificios? No lo sabemos aún. Cuando publiquen el borrador o cuando publiquen el BOE el documento, pues nos lo dirán. Pero de momento ya nos dicen que todos tendrán que ser este tipo de edificios. A modo teórico, vemos aquí la definición de un edificio de consumo casi nulo. Dice que es aquel que mediante sistemas pasivos adaptados a su zona climatológica reduce su demanda al mínimo. Y esa demanda, evidentemente, la debe de cubrir mediante sistemas activos eficientes y energía necesaria para esos sistemas, siempre que sea renovable y, bueno, de la zona. El concepto es pensar en soluciones pasivas, que son las que hacen que en el futuro el edificio consuma muy poco para mantener unas condiciones de confort bueno, adecuadas para el ser humano. Es decir, prima mucho más las soluciones pasivas, es decir, el pensar cómo mi edificio va a consumir poco, que las soluciones activas, que sería actuar más directamente sobre cosas más específicas como cambiar equipos, etcétera. En este caso, prima mucho más, como veis ahí en la cadena, estamos en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque a la hora de utilizar estas soluciones, lo que estamos consiguiendo es que la demanda generar una demanda energética baja, ¿vale? Y nosotros, como fabricantes de aislamiento, pues nos posicionamos en estas soluciones, sobre todo en la mejora del envolvente, y esto no implica solo poner más espesor de aislamiento, sino tratar los puentes térmicos adecuadamente, etcétera. El concepto de casa pasiva, más que los certificados, como Passive House puede ser, pero bueno, al final estamos hablando de lo mismo. Bueno, pues son edificios, como veis ahí, con unas características que al final son edificios que consumen muy poquito y lo poco que consumen deben de utilizar equipos eficientes, evidentemente, y utilizar materiales innovadores. Como vemos aquí, los parámetros son, pues bueno, aislamiento térmico en el ambiente de edificio, ausencia de puentes térmicos, muy importante, un nivel óptimo de hermeticidad y, evidentemente, el resto de parámetros como son las carpinterías, la ventilación, utilizando sistemas como recuperadores de calor, etcétera. Todos estos parámetros son los que priman a la hora de conseguir este tipo de edificios. Esto que comentaba, tramitación térmica global K, es un parámetro que va a aparecer a partir del nuevo código técnico del 2018, de la revisión. Bueno, habrá que tener en cuenta un indicador que nos va a evaluar de alguna manera la calidad de la envolvente térmica. Y en este caso, bueno, pues los puentes térmicos van a tener mucho peso, como se puede ver en la imagen. Y aquí vamos con un caso práctico muy sencillo, realizado por Joaquín López, profesor titular de la Universidad de Alicante, que nos lo ha cedido, y se estudia la importancia de tratar adecuadamente los puentes térmicos, bueno, en un caso práctico que es una vivienda unifamiliar, como veis ahí aislada. Evidentemente, en este caso, al no tener medianeras, los puentes térmicos son más significativos, pero bueno, al final es un caso real que se puede producir, situada en la zona, en la zona B4, zona climática B4, en la localidad de Alicante. Bien, en primer lugar, vamos a considerar que los frentes de forjados y los pilares, esas zonas no lleva aislamiento, ¿vale? Por tanto, en el programa de cálculo le damos un valor por defecto, que como veis es un valor bastante alto, bastante, muy poco restrictivo, y calculamos. Como veis ahí no cumple el DBH1. El DBH1 es una verificación de la limitación de la demanda energética. Sí que cumple la letra en este caso para edificación, que sería una C, pero no estamos cumpliendo la demanda energética. Y como veis ahí tenemos hasta un 35% de las pérdidas energéticas de esta vivienda se nos van a ir por esas zonas, es decir, por los frentes de forjado y por los pilares que no hemos aislado o que hemos considerado en el programa de cálculo que no hemos aislado térmicamente. Incluso más, como se puede ver en la gráfica, que las ventanas o la ventilación. ¿Qué proponemos nosotros? Pues dos soluciones. Por un lugar, hacer un trasdosado interior de los pilares integrados en la envolvente, en este caso con un poliestireno expandido negro, que luego explicaré un poquito, que es un producto que tenemos nosotros, de 3 centímetros de espesor y una conductividad térmica Holanda de 0,032. Y por otro, en este caso, realizar
utilizar un producto específico para aislar los frentes de forjado. Es un producto que se coloca, en este caso, antes de la fase de hormigón. Luego explicaré un poco su aplicación. Y también, en este caso, es de 3 centímetros de espesor y 0,032. Bien, implementamos estos valores en la herramienta de cálculo. Evidentemente, valor dado por usuario. En el caso del frente de forjado, encima este valor nosotros lo damos en un prontuario que luego comentaré por encima. En el caso de los pilares, como es un detalle más tipo, nos vamos al catálogo de elementos constructivos y, bueno, hay uno muy similar. Podemos implementar este valor. Y podemos comprobar que pasa a cumplir, ¿vale? Y, bueno, también se puede apreciar que la letra va de C a B, pero lo más importante es que hemos hecho que cumpla la demanda energética, el DBH1, la verificación de la sección DBH1, solo utilizando estas dos opciones, que el coste es mínimo, porque estamos hablando de soluciones que si se prevén con tiempo son muy económicas, y el plus que te da o las ventajas que te puede dar a la hora de realizar el proyecto, de cumplir con las exigencias, como veis ahí, son muy considerables. También hay que decir que estas soluciones no previstas inicialmente son más complejas de ejecutar en obra, evidentemente. Como veis aquí, hemos pasado de 8%, un 8% de pérdidas energéticas, 35 creo que eran, lo tenemos aquí en una positiva, aquí, 35% hemos pasado para un 8%. O sea, hemos reducido considerablemente las pérdidas energéticas en esta vivienda, lo que ha hecho, evidentemente, o como habéis visto, que podamos cumplir la limitación establecida en el DBH1. Bien, una vez visto esta introducción normativa y este caso práctico, vamos con la segunda parte, donde vamos a mostraros las soluciones constructivas y herramientas para la mejora de la eficiencia energética de los edificios, como veníamos comentando. En un primer lugar, bueno, vamos a ver una introducción, el enfoque actual de nuestra empresa, una serie de herramientas. Luego también mostraremos soluciones constructivas, un ejemplo de solución constructiva desarrollada conjuntamente con técnicos del sector. Mostraré por encima, bueno, el sitio web y un canal de tutoriales que hemos desarrollado. Y, finalmente, presentación de herramientas y de productos. Bien, aquí lo importante es comentar que nosotros no somos una empresa que nos limitamos a poder poner un producto en la calle sin más, sino que somos una empresa que nos gusta trabajar con los técnicos, nos gusta desarrollar soluciones constructivas con ellos, porque al final son los que están en obra, son los que se encuentran las dificultades. Y nosotros, bueno, pues muchas de las soluciones que hemos desarrollado, o la mayoría, han salido por necesidades de técnicos que, bueno, pues conjuntamente con ellos hemos intentado darles una solución. Tenemos también un departamento de I+D que está continuamente en la búsqueda de la mejora de elementos existentes, así como en la búsqueda de nuevos productos. Y, por supuesto, realizamos a diario un asesoramiento en soluciones para la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Nuestro departamento técnico totalmente gratuito y, bueno, es un servicio que realizamos a diario. Bien, en primer lugar, presentaros base de datos de aislamientos para HULC. Bueno, al utilizar un programa de cálculo de eficiencia energética, hay dos opciones. O utilizamos materiales genéricos, no es aconsejable porque muchas veces las bases de datos quizás puedan no estar actualizadas. Por tanto, podemos utilizar en nuestro cálculo un material con unas características técnicas que luego no podemos encontrar ningún fabricante que nos lo pueda proporcionar. Y eso es un problema porque hemos calculado con unos datos que luego no podemos cumplir. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues adelantarnos y realizar una base de datos, en este caso un punto BDC para utilizar esta herramienta, que la ventaja es que tenemos, bueno, esto es muy sencillo, se importa este archivo al programa y automáticamente en la base de datos de los materiales aparece una carpetita con todos estos productos. Con la ventaja que ya tiene incluidos todas las características técnicas, por tanto, a la hora de calcular estaremos seguros de utilizar un material que luego podamos encontrar en un fabricante. Bueno, lo comento para este caso, pero vale para todos. Todos nuestros productos, todas nuestras herramientas están disponibles en nuestra web, que veis ahí, www.grupovalero.com. No hace falta, no hay necesidad de registro, todo viene con manuales de instalación, sobre todo en videotutoriales, etcétera. Os dejo aquí el enlace. También hemos desarrollado una biblioteca de materiales, en este caso,
para BIM, para la metodología, para utilizar en la metodología BIM. Como veis ahí, se trata de elementos de modelos tridimensionales que llevan una serie de información incluida y, lo más importante, actualizada. Es decir, tenemos en la web todos estos modelos y, bueno, pues el técnico que necesite utilizarlo para su proyecto, pues sabe que va a estar toda esta información siempre actualizada, siempre que se lo descarguen de la web oficial de Valero. Por supuesto, estamos en el generador de precios de la construcción de CIPE. Estamos hablando de la mayor base de datos que hay a día de hoy, la más utilizada por todos los proyectistas. Estamos en más de 30 partidas de aislamientos, tanto térmicos como acústicos, en infinidad de unidades de obra, como veis ahí. Bueno, pues un ejemplo sería en aislamiento por interior de fachada. Tenemos nuestros productos con toda la documentación técnica, galería de imágenes, descripciones totalmente actualizadas, etcétera. También tenemos alguna serie de informes, como por ejemplo este que veis ahí, que esto es un ejemplo que os pongo, el prontuario de puentes térmicos. ¿Cuál es el objetivo? Pues determinar el valor de la tramitación térmica lineal en diversas situaciones para este producto. Este es el caso que nosotros proponemos. En las fábricas, en los edificios con fábrica tradicional, que hay una discontinuidad en el aislamiento, como podéis ver en la sección de la derecha, nosotros proponemos estos 3 últimos centímetros colocar un aislamiento térmico linealmente en el frente de forjado. Bien, pues para esta solución nosotros hemos calculado el valor que hay que implementar en las herramientas de cálculo para poder modificar el puente térmico que viene por defecto. En este caso tenemos para 15 situaciones distintas. Como veis ahí, 3 tipos de cantos de forjado, 25, 30 y 35 centímetros, y para hasta 5 valores de tramitación térmica del muro de fachada. De tal manera que si utilizamos nuestro producto, pues con este prontuario, por supuesto gratuito y que, que nosotros facilitamos a la hora a cada técnico que utiliza nuestro producto, le damos el valor de tramitancia térmica lineal chi-V, que es el valor que hay que implementar en la herramienta para modificar este cálculo. Como veis ahí, el chi exterior, el chi-V, 0,36 en este caso, que sería el valor que habría que... Otro ejemplo de informes técnicos, en este caso, que todos estos están también colgados en la web, en este caso es muy interesante, que es un informe de espesor recomendado para el cumplimiento del DBH1. No para el cumplimiento de la sublímite de la tabla 2.1 del código técnico, sino para el cumplimiento del DBH1 en general. Ahora, a través de una herramienta que es una calculadora, explicaré un poco de dónde salen estos datos, pero a modo de ejemplo veis ahí que tenemos, pues, en función de la zona climática de la capital de provincia y de la tipología de fachada, pues tenemos unos espesores recomendados en fachadas para cumplir esta sección del código técnico, del DBH. Luego también tenemos un informe con cumplimiento acústico de protección frente al ruido, del DBHR, donde en un solo PDF, en una sola hoja, tenemos todas las exigencias acústicas del código técnico en cuanto a exigencias de reducción ruido aéreo y a ruido de impacto. En azul, ahí veis en azul la exigencia y abajo en verde la solución que nosotros proponemos para cumplir esta exigencia. Otro tipo de informes, por ejemplo, comparativas de elementos colocados en obra. Por ejemplo, a la derecha vemos un aislamiento reflexivo colocado sin sus correspondientes cámaras de aire, que es cómo funciona este tipo de materiales. Y, bueno, pues hemos hecho una inspección termográfica y vemos cómo el puente térmico no se ha reducido, o por lo menos no lo suficiente como para que la cámara térmica no muestre los cambios de temperatura superficial en la fachada, como podemos observar. En cambio, vemos en la imagen de la izquierda como con 3 centímetros, en este caso, de un poliestireno rígido, que únicamente hay que fijarlo a la tabica del encofrado, pues esta solución sí que esto lo resolvemos, este apartado. Bien, esto es un ejemplo de lo que os comentaba antes, de soluciones constructivas desarrolladas conjuntamente con técnicos de selector. Este producto que os he mostrado, que os he hablado varias veces, que es el aislamiento en frente forjado, es válido únicamente para fachadas con revestimiento continuo, por el tema del espacio. En el caso de fachadas de ladrillo visto, hay un problema de espacio generalmente, y es que hay que apoyar la fábrica, la hoja principal, 2/3 en el forjado, según el código técnico. Al apoyar 2/3 únicamente tenemos 4 o 5 centímetros para volar de la fábrica.
al pasar la plaqueta que veis ahí delante, prácticamente no queda espacio. Por tanto, hemos desarrollado, gracias a una necesidad de facultativa, se puso en contacto con nosotros a ver si podíamos desarrollar un producto que pudiera servir de apoyo, aunque sea puntual, o para un vuelco hipotético de la fábrica de ladrillo. Evidentemente, si apoyamos la fábrica de centro de gravedad en el forjado, esto está resuelto, pero sí que necesitamos un producto como el que veis ahí, con una resistencia a carga vertical axial importante, que puedas fijarlo mecánicamente al frente de forjado, con una resistencia de tracción importante, no como no una simple plancha de aislamiento. Y bueno, pues esta es una solución que hemos desarrollado y la verdad es que estamos muy contentos. También tenemos, quiero mostraros por encima la web Valero. Es muy intuitiva. Como veis ahí, esto es un ejemplo. Cada uno de los productos tiene toda la documentación técnica accesible. Por ejemplo, aquí veis un ejemplo: catálogo, fichas técnicas, declaración de prestaciones, certificado de producto, archivos para bien, etcétera. Tenemos toda la información de una manera muy sencilla, sin necesidad de registrarse y muy accesible. También tenemos nuestro propio canal de YouTube, donde resolvemos diversas cuestiones de, bueno, pues, por ejemplo, preguntas que se nos plantean los clientes y consideramos que son de interés general, y las subimos, y de tal manera de que luego puedas, pues otro tipo de clientes, otro tipo de usuarios puedan estar pendientes y resolver sus dudas a través de nuestro canal. Tenemos casi 5.000 suscriptores y, bueno, está funcionando muy bien, la verdad. Esto es una herramienta, es una aplicación muy sencillita que lo que hace es darnos una equivalencia de aislamientos, ¿vale? Utilizando el espesor y la conductividad térmica de aislamiento del proyecto, nos da la equivalencia con nuestros aislamientos. Y esta sí que es una calculadora un poquito más elaborada, que lo que hace es, como comentaba antes, darnos el espesor recomendado para el cumplimiento del DBH1. Nos hemos basado en la tabla del apéndice E, la tabla E.1, donde nos dice las tramitancias recomendadas para el cumplimiento del DBH1. Como vemos a la derecha, tenemos el catálogo de elementos constructivos y únicamente hay que incluir 3 parámetros, que sería la provincia donde está ubicada el edificio, la altura de la localidad y el tipología de fachada. Con estos 3 datos, voy a poner un momentito el Excel, vamos a hacer un ejemplo en otra zona climática, por ejemplo en Zamora, y estamos viendo cómo los espesores se modifican. Las condiciones de cálculo las he explicado y únicamente el detalle de tipología de fachada para incluir a la hora de definir nuestro edificio. Estos espesores evidentemente son recomendados, pero están muy cerca de la realidad, porque la misma tabla te dice que el uso de soluciones constructivas con parámetros característicos como los de la tabla no garantiza el cumplimiento, pero debería conducir a soluciones próximas al mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que, evidentemente, no podemos decir que con estos espesores vamos a cumplir, porque hay más parámetros que influyen en la hora del cumplimiento del DBH1, como son la ventilación, el factor solar, factor de forma, la orientación, pero sí que esto te está diciendo que si el resto de parámetros cumplen y van acorde con el DBH1, esta parte está resuelta. Bien, y os voy a presentar muy brevemente nuestra gama de productos. La principal característica que tenemos desde Valero es que utilizamos un solo material, en este caso, que es el poliestireno expandido, y con él damos la solución a toda la envolvente térmica del edificio. Dentro de nuestra gama de productos hay que diferenciar Grafipol, como veis en imagen. Se trata de un poliestireno negro. El negro no es por un tinte, sino por la materia prima específica que utilizamos en su fabricación. Para que lo entendamos, la diferencia de un poliestireno blanco convencional y de un poliestireno negro es que a igual densidad, es decir, con los mismos kilos de material por metro cúbico, el negro consigue una conductividad térmica mucho más baja. La equivalencia, por ejemplo, de 2 materiales, negro y blanco, con la misma densidad, sería 0,032 en el negro de conductividad térmica y 0,039 en el blanco. Por tanto, estamos en un producto mucho más competitivo si la aplicación va a ser aislar térmicamente y no va a estar, digamos, expuesto a otro tipo de exigencias. Bien, dicho esto,
Vemos a la parte derecha los 4 productos que tenemos, TR29, TR30, TR31 y TR32. Únicamente cambia la densidad y evidentemente la conductividad térmica. Si estamos hablando de fachadas, particiones verticales donde no va a estar expuesto a cargas, trabajaremos con el 32 porque es mucho más económico. Y si estamos hablando de suelos interiores de edificios, trabajaremos con el TR29 o el TR30. Puesto que tiene una resistencia a compresión de 100 kilopascales ya recomendada para utilizar bajo pavimento. Luego tenemos el TR32 canto de forjado, que lo hemos visto antes, que es un elemento específico para colocar en estas zonas. Se coloca antes de la fase de hormigonado, fijado la tabica, de tal manera que cuando desencoframos tenemos los últimos 3 centímetros, en este caso, aislados térmicamente y solucionado el puente térmico, como hemos visto en las imágenes térmicas que he mostrado anteriormente. Y luego tenemos la gama TR-SATE, que es para el sistema de aislamiento térmico por el exterior. Estamos hablando del mismo producto, pero con un proceso de estabilizado previo. Los bloques se dejan en reposo porque estamos hablando de un producto que no va alojado en las cámaras de aire de las fachadas, sino que va colocado en el exterior y se le aplica un revoco directo, un mortero, un sistema SATE, vamos. Por tanto, necesitamos que este producto mantenga su estabilidad dimensional cuando lo coloquemos en obra. Y para eso tiene que estar los bloques en reposo entre 4 y 6 semanas. Nosotros esa trazabilidad la garantizamos. Y luego a la parte izquierda tenemos los aislamientos, la gama TR0, que es termoacústicos. En este caso llevan un proceso de elastificado con el objetivo de mejorar la rigidez dinámica. En temas de acústica, un material cuanto menor valor de rigidez dinámica tenga, mejor va a funcionar, sobre todo a ruido impacto, porque estamos hablando de un material que funciona como un amortiguador o muelle del ruido. Dentro de esta gama tenemos el TR0, como veis ahí, para cerramientos verticales que tengan una exigencia acústica que prime sobre la térmica, con un ensayo de 55 decibelios. El TR0 tiras, las famosas bandas acústicas de los tabiques. TR0 Impact, una lámina antiimpacto con un valor de reducción de ruido impacto de 32,55 decibelios entre 10 y 15 milímetros y 36 decibelios mayor de 20 milímetros. Y el TR5, que estaríamos hablando de un panel sándwich con una lámina, 2 TR0 y una lámina pesada, digamos un producto muy específico para absorción acústica y para también darle masa al elemento. Bien, y bueno, para finalizar, la gama de Don Paul, aquí estamos hablando, aquí los colores, como veis, sí que son de alguna manera para identificar, porque estamos hablando del poliestireno blanco convencional, pero que los identificamos con colores. Por un lado tenemos el Don Paul verde, apto para cubiertas transitables, es un material hidrófobo, es decir, tiene una absorción de agua menor de 2%, por tanto, apto para cubiertas invertidas, en las cuales la lámina impermeabilizante se coloca por debajo del aislamiento térmico. Con una resistencia a compresión de 200 kilopascales, también está recomendado por la norma UNE para cubiertas transitables siempre que sean de tráfico no rodado. Y a derecha tenemos el Don Paul azul, en este caso para cubiertas no transitables, con una resistencia a compresión de 150 kilopascales. Y como veis ahí, una aplicación muy usuales en cubiertas, bajo cubiertas de teja. Bien, y para finalizar, os voy a mostrar algunas fotos de obra. Nosotros, una cosa muy importante es que suministramos las planchas con medida longitudinal exacta. Con esto evitamos la posibilidad de tener puentes térmicos, como veis ahí, y, bueno, pues mejoramos mucho el rendimiento, ya que de una vez colocamos la plancha y no tenemos que colocar un trozo, el operario cortar otro trozo y colocarlo encima. Entonces, bueno, esto para la colocación, tanto a nivel técnico por la ausencia de puentes térmicos como a nivel de ahorro por el tema del rendimiento, es muy interesante. Otros ejemplos, aquí tenemos, bueno, en este caso veis que hay fijaciones mecánicas, sobre todo en techos, por el peso propio del panel. Aquí tenéis algunas fotografías del SATE y las fotografías que hemos comentado del frente de forjado. Como veis ahí, una vez se desencofra la estructura, bueno, pues tenemos los últimos 3 centímetros aislados térmicamente, de tal manera que resolvemos el puente térmico. Bien, pues esta ha sido nuestra parte de la ponencia. Espero que os haya sido de interés y nada, damos el paso al moderador, a Cipe. Muchísimas gracias, Pablo, por la ponencia. La verdad que sí que ha sido bastante interesante.
Creemos que hemos A tenido una ver. visión bastante general de todos vuestros productos. Y Mm, tal y como comentas, voy a dar ya paso a Juan Manuel. Así que por el momento perfecto. te despido y al final de la jornada han habido varias preguntas, así que intentaremos responderlas. Muy bien. Venga, muchas gracias. Hasta ahora. Ahora. Voy a volver a conectar con los ponentes y vamos a intentar responder algunas de las preguntas que hayáis ido realizando. Para ello voy a dar primero paso a Pablo Palma, que ha sido nuestro primer ponente. Hola Pablo, vuelvo contigo. Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí, se te escucha perfectamente. Pues Perfecto. voy a ir buscando algunas de las preguntas, si te parece, y vamos a ver si podemos responderlas. Muy bien. En- Bueno, en primer lugar, enhorabuena porque es muy interesante el programa, ¿eh? No lo conocía. Muchísimas Te gracias. has presentado. Mm. Hay una primera pregunta de Javier Muñoz que nos comentaba en Sí, una de las fotos que nos habías enseñado de cómo se resolvería en una foto del forjado en una fachada cara vista. sí, sí, es verdad. Lo que pasa es que él lo ha preguntado justo antes de luego explicarlo yo. Ujú. Tendríamos el producto específico para aislar en fachadas cara vista. Tiene que ser un elemento rígido que sea capaz de soportar carga, ¿vale? Que podamos fijarlo mecánicamente al frente de forjado, que es el que os he mostrado que era amarillo, que es el Compoplac, que es un producto que, bueno, es un panel con núcleo de poliestireno, ¿vale? Y una piel de resina de poliéster y fibras. Es decir, es un panel resistente, no es un poliestireno sin más, ¿vale? Entonces, en estas fábricas de ladrillo donde necesitamos un elemento rígido y que soporte cargas, utilizaríamos ese, y en el resto de fachadas de revestimiento continuo, pues nada, el otro, el negro que hemos visto. Perfecto, creo que ha quedado más que claro. Aprovecho, Pablo, te doy de nuevo a compartir la pantalla por si quieres enseñar Ah, alguna sí. cosa mientras vaya Ah, respondiendo. sí. Y mira, me viene bien. Vale, para alguna. Bien, perfecto. A ver. Vale, perfecto. Bien, a continuación, José Valentín nos preguntaba que en cuanto a aislamientos, que cuáles serían los que tienen mayor densidad y conductividad, así como los que más recomendarían. Vale, pues mira, para resumir, el mejor dato de conductividad térmica lo tenemos en el TR29, ¿vale? Que tiene un lambda de 0,029. Como, bueno, recordamos que el valor de la conductividad térmica, cuanto más bajo sea, mejor producto aislante es, ¿vale? Entonces, cuanto más bajito sea el valor, mejor. Nosotros llegamos, bueno, nosotros y en general el poliestireno expandido, utilizando materia prima negra, como veis aquí, llegamos ahí a 0,029 porque hay una curva de densidad y conductividad térmica, pero llega un momento que hay un límite y de ahí no baja. Nuestro límite está en 0,029, ¿vale? Luego, en el tema de las densidades hoy en día digamos que no se exigen, ¿vale? Necesitamos, por ejemplo, resistencias a compresión que van enlazadas a las densidades, ¿vale? En este sentido, por ejemplo, el Don Paul verde que vemos en imagen, espera que lo pongo aquí, pues tiene unos 40 kilos metro cúbico de densidad. Sería la densidad más alta que fabricamos. Pero lo interesante es que tiene una resistencia a compresión, en este caso de 200 kilopascales, ¿vale? Entonces, el código técnico, la normativa, las recomendaciones UNE, lo que nos exigen son características como resistencia a compresión o conductividad térmica. No nos exigen una densidad, aunque evidentemente van ligadas, ¿vale? Pero bueno, nos quedamos con 40 kilos el máximo en el verde, que es para cubiertas transitables, y el TR29 con la conductividad más bajita, que es bueno, se puede utilizar tanto para fachadas como para suelos interiores. Estupendo, muchas gracias. Bartomeu Bauza, por su parte, nos estaba preguntando un poco todo lo que has comentado respecto al BIM y, Sí. en concreto, si estaba disponible para Vectorworks. En principio tenemos para Revit, ¿vale? Pero bueno, tenemos una serie de archivos IFC que son exportables a otro software BIM, ¿vale? O sea que en principio la base de datos que tenemos en la web, que por cierto voy a abrirla porque hay otro usuario que también ha preguntado por ello, pues Ujú. nada, voy a abrirla un momentito. Aquí, en la sección de descargas, dentro de nuestra web, en la sección de descargas, hay una pestañita que pone bases de datos y software de cálculo, ¿vale? Así aprovecho para otro usuario que preguntó por la calculadora, ¿vale? Pues aquí, como veis, pues tenéis, pinchamos y nos bajamos, en este caso, la base de datos, y hay otra pestañita con
siempre con manuales de instalación. Y luego hay otra pestañita que pone BIM, ¿vale? Que como veis aquí tenemos todos nuestros productos, ¿vale? Con el archivo Revit y el archivo IFC que comentaba, ¿vale? Y también tenemos un archivo comprimido.rar con toda la biblioteca de materiales en el mismo, digamos, archivo. ¿Vale? También tenemos, como veis aquí, un manual de instalación para todos los productos. Pero bueno, la pregunta que nos hacía Bartomeu en este caso, en este momento, Revit, a día de hoy. De Y acuerdo, los queda IFC. aclarado entonces. Y ya una Sí. última pregunta, y daré paso ya a Juan Manuel. José Nicolás nos preguntaba si se puede colocar el producto TR32 que enseñabas anteriormente por el exterior de Sí. los pilares antes del hormigonado de los mismos. Sí, efectivamente, sí que se puede colocar. En este caso, en el ejemplo que he puesto aquí, se consideraba que estaba terminada la estructura, vamos a ponerla aquí, ¿vale? Entonces, digamos que es un caso que se puede resolver a posteriori, ¿vale? Porque siempre hay posibilidad de hacer un trasdosado interior. Por ejemplo, imaginaros que hacemos un trasdosado de ladrillo, pues siempre podemos colocar un aislamiento aquí. La pregunta es si se puede colocar igual que en el frente forjado. Sí, también se puede colocar. De hecho, se podría colocar solo la cara exterior, ¿vale? Para evitar ese puente térmico, antes del hormigonado. Igual que se coloca esto, porque al final un pilar y un frente forjado es lo mismo, pero dispuesto, este es vertical y este es horizontal, pero es un elemento estructural cuyo frente, digamos, queremos aislar, ¿vale? Entonces, sí que se puede colocar. De hecho, es mejor utilizar este que veis aquí con el ranurado, el frente de forjado. Es el mismo producto, pero con un ranurado para mejorar la adherencia, ¿vale? Y en el caso de tener un trasdosado interior, pues cogemos una plancha recta, sin más, del 32 y lo trasdosamos. Pero sí que la pregunta sí que se puede utilizar. Estupendo. Pues muchísimas gracias por todo. Voy a dar paso ahora también a Juan Manuel, que ha habido también algunas preguntas. Y Muy bueno, bien, muy bien. contigo luego para despedirnos. Perfecto, venga, muchas gracias. Muchas gracias a ti.